Hola a todos, bienvenidos a la séptima entrevista de esta tercera temporada de Estudio 71. Bueno, siempre antes de empezar las conversaciones acá con los invitados, yo pido para ustedes dar en su like, suscribirse en el canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Bueno, en la noche de hoy estamos ahora como que acostumbrando, ¿no?, a grabar el lunes en la noche. Así que yo estoy jodiendo menos con los invitados en el domingo, porque el domingo es un día familiar. Yo estaba jodiendo con los entrevistados como domingo a las 4 o 5 de la tarde y creo que está funcionando mejor el lunes. Sí, pero las otras veces, ¿No? cuando ha sido día de semana, no tenemos ensayo. Verdad, verdad. Ahora, bueno, en la entrevista de Ática yo jodí con el ensayo de ellos, porque ellos tenían práctica y bueno, pero ahí tuvieron que venir. Les agradezco una vez más. Y bueno, aquí en la noche de hoy, no en el día, en la noche de hoy, tenemos dos invitados de una banda que a mí me encanta. Tuve oportunidad de verlos un par de veces, no tantas como a mí me gustaría, pero una de ellas fue en el Volcano Blast y fue un tremendo concierto. O sea, súper profesional, súper cuidadosos con todos los detalles de soundcheck y todo lo que ahí incorporan en el tema del sonido para poder hacer un muy buen show. Y me quedé muy bien impresionado con ellos y acompañando. Pude conocer un poco más cercano el baterista y así que es uno de mis invitados aquí hoy, y el guitarrista y fundador de la banda también está aquí. Así que estoy hablando de Berserk y estoy acá con Edwin y con Jean. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Qué cool. Qué bueno que pudimos ahí agendar la entrevista esta. Yo estaba esperando poder hablar con ustedes. No tuve muchas oportunidades de hacer esta conversación, pero ahora sí. Hace poco tuve en Hangar cuando tocó una banda que vamos a hablar aquí un poquito, pero que Edwin también es baterista, ¿no? Y fue ahí cuando que cuadramos un poco de la conversación de vamos a hacer la entrevista y todo lo demás. Y nada, así que... Y Jean, yo lo vi tocar, no lo conocía, ¿no? La primera vez que estamos como interactuando así, Sí. en persona, pero bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, yo siempre empiezo las conversaciones con como un rayo X, ¿no?, de los integrantes de las bandas que vienen aquí. Entonces no va a ser diferente. Así que empezando por ti, Edwin, cuéntanos un poco de ti, ¿no? Es como, antes de empezar a entrar en el detalle de la música, pero ¿dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas? Okay. Somos mortales, ¿no? Trabajamos, así que... Cuéntanos ahí un poco de tu rayo X de Edwin. Sí, soy de Agua Dulce, una ciudad que queda en la provincia de Coclé. Un pueblo pequeño, de padres trabajadores. Tengo hermanas también. Estudié en la escuela la Alejandro Tapia de Agua Dulce, y de ahí pasé al colegio Rodolfo Chari toda mi secundaria, y ahí agarré un bachillerato de ciencias con énfasis en informática. Y bueno, de ahí estaba como que qué carrera curso, qué carrera agarro, y mi padre dije, bueno, vamos a ver si te metes en algo de aviación. Entonces, de ahí fue que las escuelas de aviación y esto de mecánica, más que nada, que era donde tenía pensado entrar, pues, estaban aquí en Panamá. Okay. Y mi papá como que, bueno, vamos a ver para ver cómo hacemos y luchamos que curses tu universidad en Panamá, pues. Y ahí es que me mudo a la ciudad, estudio mecánica de aviación, me gradúo, pero para caer en lo que hago actual es totalmente distinto. No soy mecánico de aviación. Estoy trabajando en temas de informática, o sea, el bachillerato prácticamente. Y actualmente estoy trabajando en Dell Technologies, y ya eso es lo que te puedo contar por ahora. Qué cool. Y una pregunta, ¿tú te portabas bien en la escuela o no?
Para serte honesto, de verdad, sí era una persona que era dedicado cuando me lo proponía, pues. Pero no le di problemas a mis padres, así dije, en la escuela o en el colegio, pues. Ok, Era como algo, ahí era diferente a lo usual. bien. No, yo te pregunté el tema de portarse bien en la escuela porque yo era un tipo muy como bien tranquilo, educado. Yo no sentaba ahí atrás, ¿no? Es que la gente cuando ve nosotros que, no sé, somos del medio del metal y como, no, eran unos delincuentes. ¿Sí? Sí. No, tranquilo, ¿no? Literal, perdón, era así mismo. No. Como tú lo estás diciendo, al frente o a la mitad quizás. Sí, digo, yo nunca estudié en escuela privada, siempre fue de escuela pública, eran Igual. buenas en la época, pero yo me recuerdo de mi mamá que se metía en una fila para poder garantizar el cupo en la escuela. Wow. Entonces, eso me daba como, ¿sabes? Tengo que hacer bien porque, puta, la pobre se queda acá, no sé, desde las 5 de la mañana hasta poder garantizar para mí y mi hermano. Entonces, en mi cabeza siempre fue como, pórtate bien. Sí. ¿No? Y Soy ser del agradecido. metal, pero pórtate bien. Sí. Cool. Y tú comentaste, digo, lo que estudiaste también, yo creo que requiere mucho de estar enfocado y atención, ¿no? O sea, temas que tienen que ver con, no sé, ciencia, tecnología, informática y todo eso, no es fácil. Sí, tienes que estar como actualizado. Cada día sale algo nuevo. Ahora con esto de, bueno, un tema aparte, pero inteligencia artificial, adaptarse y no sé, pues todo es adaptarse y aprender, pues. Vamos a hablar de eso. Sí. Es parte de la conversación. Y otra cosa interesante que tú mencionaste fue la parte de la aviación, ¿no? Sí. Mi suegro, yo no lo conocí. Cuando conocí a mi esposa, él ya había fallecido. Pero él fue también de la parte esa de la aviación como la parte más de la mecánica de aviación. Y todo lo demás. Tenía una foto de él súper vieja, blanco y negro, de una compañía que se llamaba Aviación en Brasil, creo que así es el nombre. Ok. Y ahí siempre mi esposa me enseña la foto esa y está súper cool, ¿no? Como las Sí. turbinas abiertas, Sí. esto, y como va, brutal, ¿no? Sí. Bien cool. Pero tú pensaste en algún momento en pilotar avión o no? Sí, lo pensé. Creo que esa era la idea principal. Pero por temas de costo fue como que voy a entrar a mecánica y sí pude terminar la carrera en sí. Tienes que hacer ciertas horas de práctica para poder graduarte. Eran como 700, 800 horas de práctica y Ok. las hice, me gustó, pero hay algo aquí en Panamá como que, ok, algo que te gusta, pero también algo que te dé factor monetario, pues porque para poder sobrevivir en la ciudad no es fácil, No ¿no? es fácil. Entonces, lo que me estaban ofreciendo no era como lo que yo tenía esperado. Ok. Y bueno, fue algo de poner una balanza de que, bueno, tengo proyectos y para poder hacer esos proyectos tengo que tener tanto factor. Y era como que, bueno, la tecnología me gusta, me voy por ahí. Pero bueno, tengo el diploma, por decirlo. Qué bueno. ¿Y tu familia sigue viviendo en Agua Dulce o no? Sí, mi mamá está en Agua Dulce, mi papá, bueno, fallecido hace 7 años y una de mis como son trillizas mis hermanas, una Wow. está en Estados Unidos y las otras dos con mi mamá. En Agua Dulce. Sí. Ya sé que tú viajas de vez en cuando allá al Sí, interior. casualmente el viernes estaba en Agua Dulce. Sí. Ahora tú, Jean, cuéntanos un poco tu rayo X ahí. ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas hoy? Cuéntanos ahí. Bueno, desde que tengo uso de razón, que yo sepa también, yo nací en la ciudad, Ok, pero estuve un tiempo viviendo en Chorrera, ok, de muy bebé. ok. Luego nos mudamos para Costa del Este. Y bueno, ya ahorita estamos viviendo bueno, yo pues estoy viviendo en Panamá Norte, Ok, en el área de las Cumbres. Bueno, yo estudié Ciencias y Letras en Javier, luego me pasé a otra escuela, terminé graduándome de Ciencias y Letras en una escuela cerca de mi casa, donde vivo actualmente. ¿cómo se llama la escuela? Graciosamente es una escuela que ya no existe. A veces me da como pena ponerlo en el currículum porque la gente buscará ideas de esas, pero esa escuela ya no... Bueno, se llama Instituto Pedagógico, Ok, que queda por Las Lajas. ok. Que Ajá. ya no existe más. No, ya no. Luego de graduarme fui a estudiar en la universidad, la USMA, licenciatura en diseño gráfico.
Y me gradué y ya, eso es todo lo que he hecho hasta ahora en lo académico. Y actualmente estoy trabajando como diseñador gráfico junior en el Museo del Canal. Eso cool. Tú mencionaste, yo dije, Sí. qué bueno. A través de mi podcast van a saber que tú trabajas como diseñador gráfico para el canal. Tú y uno más, ¿no? Tú comentabas, Sí, son sí, dos. sí. Bien, Sí. qué bueno. Y tú hoy trabajas entonces como diseñador gráfico. Sí, para graduarme tuve que escoger servicio profesional, no, perdón, disculpe. ¿Cómo se llama esto? Práctica profesional. Ok. Ajá, para poder graduarme. Entonces, el director de la escuela de diseño acá en la USMA, él sabía que yo era músico, por alguna extraña razón, porque nunca se lo dije. Pero ¿Por qué será, no? Pero él como que conoce bastante a los estudiantes. Entonces me refirió a trabajar en Alfaro. Ok. Entonces yo empecé a trabajar ahí en Alfaro durante pandemia. ¿En Ok. qué año fue que estaba en Alfaro? Porque yo también hice práctica en Alfaro. Sí. Sí. Eso fue en 2020. Ah, 2020. yo fui un año después. Yo fui un año Mm. después. Sí, bueno, yo empecé a trabajar ahí. Luego me contrataron por servicio profesional y fue como, entre comillas, como mi primer trabajo. Bien. Sí. Y tú, bueno, ahí empecemos, ¿no? A hablar de música. Tú justo mencionaste, bueno, el tipo ese como que adivinó que yo era músico. ¿Por qué será? No, no parece. Tiene toda la pinta. Toda la pinta. También voy a individual acá, ¿no? Tú, Edwin, ¿cómo fue tu historia con la música en el sentido, no todavía hablando de las bandas, sino cómo fue tu contacto con la música? ¿Cuándo fue que tú escuchaste algo que fue como, ¡pum!, música, ¿no? Bueno, yo desde que me acuerde, en Aguadulce, cuando llegaban las épocas de noviembre, desfiles patrios, mis padres siempre me sacaban a ver las bandas de guerra y esto, pues las bandas de marcha, lo que se presentaran, pues las escuelas y esto. Y mis hermanas desfilaban, dije, cuadro de honor, lo que sea. Y yo peladito, yo veía a los manes tocando caja, que si tenor. Y ahí como que me llamó la atención. Y en la escuela, ya como niño de 6, 7, es que yo le digo a mi padre, dije, hey, quiero entrar a la banda de la escuela, pues, para desfilar. Y mi papá, ¿estás seguro? Vas a agarrar sol, ¿estás seguro? Y bueno, y me acompañó, para serte honesto, todos esos años, hasta llegar al colegio. En el colegio también me integro a la banda del colegio, pero para iniciar en el tema baterísticamente, detrás de mi casa, como unos 200 metros, hay una iglesia cuadrangular. Mis padres son católicos. Eso en Agua Dulce. En Agua Dulce, sí. Okay. Todo esto que te estoy contando es en Agua Dulce. Mis padres son católicos y yo escucho, después de salir del colegio, ya estando en el colegio, el colegio quedaba al frente de mi casa, para decirte. Salgo del colegio, iba a la casa y escucho como a las 3 de la tarde, dije, alguien tocando en la iglesia batería, pues. Y yo dije, ok, ya estoy en la banda. Y inclusive en el colegio me empiezan a mostrar, dije, bandas, pues. Que si pase tiempo, como que el auge de las bandas de rock estaba en Panamá en su apogeo, pues. Okay. Como la nueva generación, escuchando, ¿qué te digo? Dije, Simple Plan, Papa Roach, así pues. El típico Guitar Hero. Okay. Y me estaba llamando la atención escuchar la batería, pues. Y yo agarro la bicicleta y voy hacia la iglesia, dejo la bicicleta fuera de la iglesia y tenía que subir un escalón y me paro así en toda la entrada de la iglesia. Namara, el baterista y yo. Y el man deja de tocar y sale y me dice que, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Y yo dije, hey, yo quiero aprender eso que estás haciendo. Y él como que, bueno, ¿sabes? ¿Has agarrado los bolillos antes? Algo así. Y yo dije, sí, he tocado en la banda. Y me dice que vamos, pues. Ah, qué y cool. me enseña el típico patrón, dije, 1, 2, 3, 4 en hi-hat, kick en 1 y 3 y snare, dije, 2 y 4. Y yo dije, ok, voy a apilarlo, lo aprendí ahí. Y ya, o sea, él me dijo, ve a tu casa, agarra los cojines, ponle tape o lo que sea en el mueble y empieza con los bolillos. Y yo tenía bolillos, pues, como te dije. Y ahí empezó. Todos los días y iba allá y hasta que mi mamá se enteró, tú sabes, el católico y otra religión es como que
¿qué haces allá? ¿Vas a hacer esa iglesia ahora? ¿Vas a tocar en la iglesia? Y yo como que no, o sea, estoy tratando de tener una oportunidad para ver si hay un instrumento nuevo. Y empezó la fiebre de batería. Mi papá, como siempre, sabía, pues, que en paz descanse, de que yo era una persona que me gustaba algo, por ejemplo, ciclismo, me metía en ciclismo, lo dejaba. No sé qué, lo dejaba. Esto lo dejaba. La batería no. Y mi papá dije, vamos a hacer un gasto comprando algo sabiendo que no sabemos si te gusta, pero me vio tanto tiempo haciendo lo mismo, practicando, y me dijo, bueno, sal bien este año del colegio y te compro la batería. Y ahí fue que inició toda esta cosa de música. Mis vecinos, me imagino que si alguien escucha eso, me va a odiaban recordar. para ese tiempo, porque ahí no había cuarto de insonoración, no había nada. Eso era tocar en el patio o tocar afuera, y me llevaban a la policía. Y yo a veces, mis papás se iban, dije, vamos a salir. Y yo, no. Cerraba toda la casa y me ponía a tocar. Y eso era una bulla todas las tardes. Pero bueno, ahí inicia todo musicalmente hablando, pues. Ok. Y bueno, y ahí después vi a Edwin cuando aprendió a tocar batería, todo lo demás, se acerca a la iglesia, llama el tipo y dice, hey, recuerda de mí, tú me enseñaste. Sí, ahora yo toco música del diablo. Mira que he tratado de ver cómo consigo el nombre de él, pero como para darle las gracias, pues, pero no me acuerdo el nombre de él. Ok, no, cool. Y todo lo que tú comentaste de la música, además de marcha, tú mencionaste que son dos temas importantes de esa generación que menciono aquí. Uno es Guitar Hero y sí. otro es MTV, ¿no? Ah, sí. O Faltó sea, Tony Hawk. Tony Hawk, ¿verdad? Otros dicen Tony Hawk. Verdad, esos tres. Tony Hawk, Guitar Hero y MTV. Pero obviamente sacando un poco de este estilo musical y también el tema de las marchas, ¿tú te recuerdas algo en tu familia que tú escuchaste como y que te llamó la atención? De tu papá, de tu mamá, no sé, cualquier cosa que fue como... ¿Hablas de música o hablas Música. Mi papá era mucho escuchar Eros Ramazzotti. Ah, Y mira qué cool. como no escuchaba lo usual de un panameño, era como que la batería y ese estilo. Inclusive ahora el baterista que está con Eros Ramazzotti creo que es Eric Moore. Y chuzo, ver cómo él cambió ese aspecto de la batería tan dinámica, ahora hacerlo más gospel es brutal, ¿no? Pero sí, o sea, sí, dando tu respuesta, pues sí. Mira que tu papá orgulloso de ti porque tú justo agarraste un tema que él escuchaste, que él escuchaba y existe un link con un baterista que tú admiras, ¿no? Imagino. Sí. Y es, puta, de la historia de tu papá con tu historia, ¿no? Las y dos mi cosas mamá es de ahí. totalmente distinta porque mi mamá no es de Panamá, es de República Dominicana, entonces ella escucha más, ¿cómo se llama? Merengue. Ah, ok. Que es algo distinto, que no lleva ritmo de batería, pero también ritmo de tambores y eso. De tambores, ¿no? Sí. Por eso. Muy percusivo, ¿no? Sí, muy percusivo y Muy rápido. percusivo. Cool. Interesante. Y tú, Jean, ¿cómo fue tu contacto ahí con la música? Bueno, hay muchas cositas. Cuenta. Está cool. Bueno, mi papá, él es músico. Toda la vida ha sido músico. Aparte de ser médico, ortopeda, es decir, pediatra. Pediatra es mi mamá. Ah, tu mamá es pediatra. Sí. ¿Y mamá. tu papá ortopeda? Sí. Puta, Sí. necesito los dos. No, pediatra no, pero ortopeda sí. Sí. Bueno, de vez en cuando estaba con mi papá, me tocaba siempre acompañarlo a la iglesia, pues. Él es evangélico. Ok. Entonces, toda la familia realmente, de parte de mi familia, de papá, todos son evangélicos y tienen iglesia en Chorrera. Ok. Entonces, pues ese fue uno de los primeros acercamientos hacia la música porque yo veía a mi papá tocando su guitarra, a mis tías cantando, de vez en cuando a otras que tías tocando la pandereta, al baterista también. Y eso me gustaba mucho, pues yo también quería como que aprender a tocar cualquier cosa, la verdad. Ok. Honestamente era cualquier cosa. Más me llamaba la atención la batería, porque la batería era espectacular. O sea, todos los bateristas de iglesia son buenísimos, déjame decirte. Sí. Entonces eso me llamó un poco la atención. Pero como estaba muy niño y obviamente la figura paterna de uno es de como que, wow. Entonces yo veía a mi papá tocando, improvisando y todo lo demás, porque eso es lo que más me llamó la atención de los músicos de la iglesia, era que ellos no solamente practicaban una canción en específico, sino que a veces fluían con lo que sea. Y eso era... Jamming, ¿no? Sí, era muy genial. Era muy genial.
¿Tu papá, y disculpe, toca guitarra acústica o eléctrica? Las dos. Las dos. Las dos, toca piano. Es músico completo. Ah, qué cool. Es músico completo. Como También muchos canta. en Panamá, ¿no? Cuando yo Sí, entrevisto acá, tipo son multiinstrumentistas, tocan Sí, sí. un montón de cosas. Sí, y él actualmente sigue haciendo su música. Él tiene su proyecto evangélico. Ok. Sí, sí. Pero mucho tiempo antes de todo eso, él tenía un proyecto solista donde él cantaba rock pop. Pero bueno, teniendo en cuenta lo de la religión, él se separó un poquito de eso y tomó más firmemente el proyecto evangélico. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Él se llama Sony. Sony. Sí, Ok. Sí, yo le encuentro ahí. sí. Sí. Sí, lo puedes encontrar como Sony Daniels. Sony Daniels. Ok. El Daniels no es su segundo nombre, pero es como su nombre artístico. Ok. pues. Sony Daniels. Sí. Ok, cool. Sí, entonces por el lado de mi mamá, bueno, mis padres son divorciados. Entonces por eso decía que cuando iba con mi papá de vez en cuando, pues. Con mi mamá era muy distinto porque de vez en cuando estábamos en la casa o de repente en momentos en el auto, con el que era la pareja de mi mamá, escuchaban rock en español. Entonces eso me acercó un poquito más, porque eso me llamó mucho más la atención, lo que se escuchaba ahí en la radio, la adrenalina, la fuerza, La distorsión. la distorsión. Fue fascinante. Cosas como los Rabanes, o sea, esos fueron los primeros grupos de Panamá que escuché realmente, pero no conscientemente. O sea, nada más lo escuchaba y me gustaba y punto, ya. O sea, no sabía si quiénes eran, qué hacían, no nada. Para que sepas, igual que Wilhelm, bajista de Caras de Hambre, Sí. su primer contacto con la música, vamos a decir, con más Ujú. el camino de rock, todo lo demás, fue Rabanes también. Mm, Sí, él menciona. Qué brutal. bueno, o sea, de bandas panameñas, pues, porque mi mamá escuchaba un montón de rock en español de bandas de afuera. Los Enanitos Verdes, Doors, creo que ella escuchaba también. No recuerdo. Entonces, hubo momentos en el que íbamos al interior y ahí obviamente el periodo del paseo es más largo. Sí. Y para mantenerse despiertos, no solamente escuchaban rock en español, también escuchaban Metallica. Bien. Entonces ahí me acercó un poquito más a los que escucho hoy en día, pues. Y decía, wow, eso suena más fuerte. Me gusta. ¿Y eso hablando en qué año más o menos fue eso? Uf. Yo tenía como 5 años. ¡Wow! 5 o 6 años Wow. por ahí. Eso fue, ¿qué? 2004 por allá, 2005. Sí. Ok. Sí, por allá. Lejitos. Ustedes creo que tienen más o menos la misma edad, ¿no? Tú Sí, más o menos. ¿Tú eras de él? Yo soy del 98. Yo también. también. ¿Sí? Igual. Sí. Noviembre. ¿Tú? Yo soy de mayo. Mayo. Bueno, ahí tienen 27, ¿no? Yo tengo Él tiene 28. 28. Él ya tiene 28. Sí. ¿Verdad? Así Ujú. que, bueno, así que puedo entender un poco entonces cuál es tu timeline musical. Por ahí, digo, cuando tú Sí, mencionas sí. Metallica y todo lo demás, ya más o menos Sí, digo sí. por dónde ahí. Sí, más o menos empezó por ahí. Entonces, ya en mi adolescencia, evolucionando un poquito más, ¿no? Metiéndome en la onda emo y las cuestiones todas estas, yo le Exigí a exigí. mi papá que me regalara una guitarra. Yo quería una guitarra. Me encanta lo de yo le exigí. Sí, porque era un hombre pudiente. Podía comprarme. Sí. Sí, exacto. Entonces, bueno, él poniéndose de acuerdo con mi mamá, bueno, me la regalaron. Me regalaron la guitarra. Mi papá me la compró. Era una Squier Stratocaster, de estas de principiante, con su loncherita, tú sabes. Ok, sí. Sonaba horrible, pero para ti el principiante es como que, wow, Sí. es tremendo. Y bueno, ahí fue realmente cuando ya tomé más fuerza con respecto a la música. Qué cool. Y bueno, no aprendí en academia ni nada por el estilo. Yo aprendí fue viendo y escuchando, que eso es algo de lo que Autodidacta. sí, que puedo decir que se me hizo fácil. Porque hay muchas personas que les cuesta aprender a tocar, que tienen que ir a la academia, leer tablatura, teoría, todo ese tipo de cosas. Pero no, yo nada más veía y imitaba bastante bien, digo yo, pues por decirlo así. Ok. Y ahí pude aprender bastante. ¿Y tu guitarra esa tú todavía es la tienes o no? ¿La primera? No, ¿qué va? Esos son recuerdos, man, que hay que guardar, ¿no? Nosotros Sí. nos damos cuenta, pero en un momento
tienes el instrumento, empiezas con las bandas y empieza a crecer y crecer y crecer. Y bueno, ahora hablando un poco justamente de eso, ¿no? Del instrumento y cómo aprender a tocarlo, ¿no? Tú, Edwin, mencionaste que obviamente tuviste el apoyo ese del tipo que en este día te dijo, venga. Pero ¿cómo fue tu evolución en la batería, ¿no? Hasta el día de hoy? Es decir, ¿tú estudiaste o fue mucha práctica, autodidacta, sabe leer partitura, no? ¿Cómo es tu relación con la batería? La persona que te mencioné fue solamente una vez. Ya de ahí fue autodidacta, así mismo como Jan. Ver videos, YouTube era lo que más consumía. Bucos, drum covers que sacaba este tipo de que Luke Holland y así pues, o sea, aprender de distintos bateristas también de bandas que me gustaban, de que August Von Red y Texas in July, y me iba así, o sea, buscando los bateristas, cómo tocan en vivo, agarrar un poquito de cada uno de ellos y practicarlo, pero sí, era como que escuchar y me iba bien. Y aplicarlo pues, o sea, no era tan difícil pues. No tenía la opción de academia porque en Agua Dulce creo que en ese momento no había una academia en sí de música. Así que todo era escuchar y dale, ¿me entiendes? Y otra cosa por la batería es tu kit de batería, ¿no? ¿En qué momento? Porque tú justamente mencionaste, empezamos nosotros con los bolillos, los cojines y ahí, Sí. ¿no? Y eso es lo que hay. Y después la batería, ¿no? Pero cuando tú, no sé tú, pero conmigo tengo la primera batería y eso te abre puertas para conocer muchas cosas, ¿no? Música. Muchos sets de batería, Sí. ¿no? Do Flortón, China, Splash, que nunca pensé en tener y era como, ¿Y cómo fue también para ti esta evolución de tu bolillos y ahí tocar en las almohadas, ¿no? Y para un kit, ¿cómo fue tu crecimiento en eso? Conocimiento en familiarizarse con la batería. Creo que diría como que empecé desde abajo, pues sin el kick perfecto de batería, sin los platillos perfectos. De hecho, tomó mucho para poder yo llegar a decir que me gusta esta gama, me gusta esta batería. La batería que mi papá me compró era de otro músico que en paz descanse, se llama el señor Elvis Davis, de Agua Dulce, un percusionista reconocido. Lastimosamente no sé mucho su biografía, pero sé que pudo compartir con artistas internacionales. Pero era una batería de segunda, marca Remo, para que sepas. Okay. Marca Remo que me dio lástima porque le cayó agua y como que la madera se infló, o sea que era como un cartón así... Prensado, Prensado, ¿no? exacto. Pero bueno, para decírtelo, sí, los pedestales eran pedestales oxidados, que si los platillos parecían como estas tapas de paila y que golpeabas, entre más se rompía, pero bueno, era lo que había para ese tiempo, ¿no? Y así empezó, o sea, sin el kit perfecto, pero con las ganas, pues. Que si compramos un parche porque se me rompió, que si a veces hasta hacía baterías Frankenstein, por decirlo así, o sea, customizadas, que si había un bombo pero quería alargarlo más, mi papá venía conmigo y que vamos con otro bombo, lo cortábamos y lo alargábamos más, que era, dije, bueno, la moda, dije, un kit más largo, sí, que sí. sin más profundidad y así. Pero era como juegos, pues, como para jugar. Y ya después sí, me compré otra batería, una Tama Swingstar, muy buena esa batería, que creo que acá hablando de Rabanes, bueno, no sé si ellos o Almirantes, creo que me parece, la vi que la estaban utilizando en un show en Chiriquí porque se la vendió un amigo, que me dio lástima también. Pero bueno, así fue y hasta ahora que tengo la batería de mis sueños, por decirlo así, el kit de mis sueños, los platillos. ¿Cuál es tu batería y tu kit hoy? Mi batería es una Tama Star Classic Maple de 1, 2, 3, 4, 5 piezas con el kick y el snare aparte, pues 6 piezas y me encanta. Y los platillos, pues, que siempre veía mi baterista favorito con Cillian. Quiero Cillian, pero los Hey Custom. Y era mucho High dinero. plata. Ajá. Y era como que mis papás, ¿cómo es? No era el único hijo. Tenía mis hermanas, yo, Sí. la universidad, ellas, la educación. O sea,
era como que todo bien limitado hasta que, bueno, yo dije, voy a trabajar para conseguirme lo mío y ahí es que me lo conseguí. ¿Y qué kit de platillos tenías hoy tú? Tengo un hi-hat K de 14, un crash custom, el otro crash, bueno, también tengo otro custom, pero ahorita mismo estoy utilizando una marca nueva de un amigo, bueno, no es del amigo, pero la está revendiendo aquí en Panamá, que se llama Blackburn Drums. El amigo es de Boquete, no sé si has escuchado esa marca. No. Bueno, dale shout out a él, pues. Y él me dio esa marca de platos como para utilizarla, pues ver qué tan buenos son. Y son buenísimos. O sea, suenan como una custom, pero es una marca china. Dije, qué cool. Algo así. Ok. Y bueno, sí, el Ride Custom y el China, un Harmer Cillian. Pero todo tu kit es Zildjian. Sí. Ok. Yo he pasado por Sabian también. Y Sabian es muy bueno, pero me amo Cillian. Ok. Tú, Jan, cuenta un poco de tu instrumento también. ¿Cómo fue esta introducción a la guitarra? No sé si fue acústica primero, guitarra eléctrica, y qué tenías hoy, ¿no? Bueno, yo inicié directo con la guitarra eléctrica. Qué bueno. Así es. Después me prestaron una acústica. Que mi papá me la prestó y ni siquiera era de él. No sé ni de quién es. El sol el día de hoy ni me acuerdo de quién era. Ok. Pero esa guitarra mi mamá la terminó dañando. Sí. Me porté un poquito mal y pues allá quedó. Yo después de la Squier que te mencioné que tenía, yo le pregunté a mi papá si yo podía comprarme otra guitarra o si me podía arreglar otra guitarra. Y después de dándole vuelta, él me llegó a comprar una de segunda a un amigo que el sol de hoy no sé si está aquí en Panamá, no sé dónde estará, la verdad. Me compró una Epiphone, de estas sencillísimas, de baja gama. Ok. Y ahí comencé a experimentar con afinaciones un poquito más graves, porque ya había entendido lo que era el drop D, el drop C. Yo dije, mira, wow, suena más pesado. Oscuro. Sí. Sí. Entonces yo por eso necesitaba otra guitarra, porque la otra, la Squier, ya había comenzado a comprender pues que la guitarra no era para eso. Y creo que también le había pedido que me comprara esa guitarra, es más que nada porque las bandas de ese entonces, o sea, las bandas de post-hardcore y metalcore, como que estilaban utilizar bastante ese modelo de guitarra. Más que nada porque eran balsitas, no pesaban nada. Y como ellos se mueven demasiado en tarima, eso es lo que utilizaban ellos. Ya después de ahí, él me regaló otra Epiphone azul, que él se la compró en Guitar Center, uno de sus viajes a Estados Unidos, y me la quiso dar porque él ya no la estaba usando. O sea, mi papá es un señor que tiene un montón de guitarras. ¿Sigue teniendo? Sí, demasiadas. ¿Pero te deja ahí tocar en la guitarra? Sí, ¿o no? sí. Yo puedo entrar a su estudio y agarrar la que me dé la gana y utilizarla. Pero si él se pone muy quisquilloso, me dice, no, deja eso ahí. Pero no, regularmente cada vez que yo entro a su estudio, no me dice nada. Ya después de eso, sí me fui un poquito más allá a cosas de alta gama. Creo que después de esa Epiphone yo me compré... no, miento. Como cuando ya empecé a tocar guitarra para Berserk, yo me mandé a comprar una Ibanez de estas sencillitas. Estas sencillitas son, la serie Gio. Ok. Ajá, de 7 cuerdas. Pero ya 7 cuerdas ahí. Sí, ya ahí empezaste con 7 cuerdas. Sí, ya con 7 cuerdas. Después de eso, empezando en el otro proyecto musical que tengo, que es Codlips, como yo les había mencionado a ellos en ese momento, ellos tenían un enredo en la banda que se llamaba Odisea. Entonces yo le había dicho a ellos, si quieren yo puedo entrar a apoyarlos con la guitarra. Era solamente apoyarlos. Pero yo decidí de lleno, dije, me compro guitarra, me compro pedales, me compro tal chéchere, y los voy a apoyar de lleno. Y cambio el nombre de la banda. Sí. Ahí me compré una Telecaster sencillita, estas súper básicas. Y después de esa Telecaster, me compré una 7 cuerdas en Guitar Center también, en uno de los viajes que tuve con mi familia.
Y ahorita tengo una ESP, una guitarra japonesa, Ok, que es la mejorcita que tengo de mi set. ok, cool. Sí, sí. ¿Tu set tiene cuántas guitarras hoy que tú llevas a los toques? No. Ahorita solamente llevo una por evento. No Ok. llevo más. Ok. Sí, sí, sí. Y ella es una guitarra 7 cuerdas, imagino. Sí, la ESP sí. Ok. Sí, sí. Y pienso ahorita ahorrar para comprar otra. Ok. Pero todavía no me he decidido cuál. Y igual que los bateristas, tú también tienes el tema ese de una preferencia por alguna marca. ¿Cómo es? Porque también, digo, el mundo de la guitarra es infinito. Hay miles de marcas y modelos y todo lo demás, ¿no? Bueno, ahora voy a echar un poquito para atrás. Cuando empecé... yo cuando empecé digamos que en el camino de la guitarra, yo no me mutaba mucho en mirar las marcas. Simplemente veía que la guitarra se veía genial. Yo quiero eso. Y ya. Entonces, yo escuchando estas bandas pesadas como Slipknot, que se llama System of a Down, y yo veía esas guitarras que utilizaban ellos y decía, wow, yo quiero algo así. Pero no consigo nada de eso aquí en Panamá y tampoco puedo convencer a mi papá que me compre algo de eso, porque como él estaba en el camino evangélico, veía esas cosas y decía, no, eso es del diablo. Sí, porque había unos modelos de BC Rich que tenían como unos picos, unas cosas Uy. así. Y él dije, no, yo no te voy a comprar eso. Jamás. Pero nada, entonces, Ibanez me pareció como una marca acá en Panamá que era como para el estilo pues del rock y el metal y todo ese tipo de géneros. Entonces, por eso fue que cuando fui a comprarme algo nuevo para entrar a Berserk, para empezar Berserk, me compré fue un Ibanez. No me compré otra cosa. Pero bueno, ya en verdad, siento yo que ESP, actualmente hablando, es una buena marca para este tipo de géneros pesados. Bien. En metal en general, la verdad. Así que Súper. diría yo que mi preferencia está en ESP. Y hablando de guitarra, hay un tema que no sé cuán actual es, pero para mí sí es más actual. Puse más atención, como de 2 años para acá, que básicamente las bandas casi que no utilizan más amplificadores. Son los módulos, PA y así va. ¿Tú también o no? Sí, sí. Sí, tanto yo como el otro guitarrista de la banda utilizamos lo que se llama un fractal, que es un ¿cómo se llama? Simulador de ampli. O sea, tiene de todo. Tiene todo ahí en esa pedalera. O sea, Y tiene es brutal, ¿no? Sí, tiene su cabinet, su propio amplificador, tiene los pedales en sí en general. Sí. Y eso también imagino que para toques en vivo es mucho más fácil, ¿no? Sí, porque esa fue una conversación que tuvimos yo y Eduardo en un momento dado, que era que necesitábamos sonar igual todo el tiempo, sin importar o depender del equipo que hubiese en tarima. Entonces, evidentemente, cuando entendimos eso, pues accedimos a comprarnos estas pedaleras, porque ambos utilizamos el mismo pedal. Ok. Sí, sí. Bien. Ahora vamos a entrar en el tema de las bandas, ¿no? Como yo mencioné, obviamente estamos aquí para hablar de Berserk, pero no pongamos en un costado proyectos que ustedes tienen que son brutales también, ¿no? Tú, Edwin, tiene Clavo, que yo pude ver ahí en Hangar, cuando ustedes abrieron para Ática. Ah, sí. Fenomenal, fue brutal. Y tú, Jean, tenía Cutlips, ¿no? Correcto. Entonces, Cutlips creo que también vi. Ahora, no sé, el día ese que tocaron en Teatro Amador, Cutlips tocó también, ¿no? Sí, sí. Sí, verdad, entonces. Que para mí son esas bandas que mencioné, Berserk, Clavo, Cutlips, son bandas brutales, ¿no? Pero, ¿qué viene antes de eso? En tu caso, Edwin, o sea, ¿cómo empezó el tema de, vamos a formar una banda, ¿no? ¿Cómo comenzó y dónde? Mi primera banda de Agua Dulce. Compañeros del colegio. Veía a un amigo con una guitarra. Bueno, en realidad creo que fui yo el que empecé a reclutar, por decirlo así. Vi a un amigo con una guitarra. Bueno, digo amigo porque hace tiempo era un conocido, pues ahora Sí. es mi amigo, ¿no? Vi otra persona también con otra guitarra en el colegio. Y yo como que, ok, bueno, ya tengo la batería, voy a buscar músicos. Y así fue, pues. Fundé mi primera banda que se llama Ghost in the Mirror, se llamaba.
ya no existe. En paz descanse. Era esa banda como que quieres hacer todo, pues quieres tener ese sueño de poder, dije, lo principal, todo músico cuando entra a una banda es, hey, quiero turcear, quiero viajar, quiero crear música, quiero hacer esto por el resto de mi vida. Y de hecho yo hablé con mi papá, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser músico. Y mi papá ahí fue que te dije que, bueno, vamos a estudiar una carrera para que tengas algo ahí y después hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, como todo padre se lo agradezco porque es formación. Pero sí, empecé con A Ghost in the Mirror desde como de los 15, 16 años tenía hasta los 18. Fíjate que en todo ese tiempo de los 15 o 16 hasta los 18 hacíamos eventos en Agua Dulce, grabamos un álbum ahí con un micrófono X, lo que sea, pero bueno, lo grabamos y traíamos bandas MD, que si Llevarte, que Llevarte a Mar, todas esas bandas llegaban a Agua Dulce, igual a Santiago se hacía eventos, y era como que, hey chicos, vamos a salir. Con esa banda pude salir a la primera vez fuera del país, que fue a Costa Rica en 2013. Y ahí fue como que mi amor en sí por toda esta vaina. Y bueno, la banda murió. Murió porque yo dije, bueno, voy para la ciudad y ya habían como... Después de ese viaje hubieron como ciertas discrepancias con ciertos integrantes. Pero bueno, o sea, todos nos llevamos bien, nada más que teníamos como pensamientos distintos, pues. Y entonces yo dije, bueno, voy para la ciudad y ¿con quién me pongo en contacto? Como para hacer un proyecto acá en la ciudad. Y bueno, conocí en ese momento a Pablo Portillo, que es Pucho. No sé si conoces a Pucho. No sé. Bueno. Yo soy malo de nombre, man. Tengo un tema ahí, pero bueno. no me suena. Para ese tiempo vocalista de Stanford Revenge y también creo que ahora, ¿cómo se llama el proyecto de Pucho ahora? Bueno. Se me olvidó. Se me olvidó ahorita mismo, lo siento mucho, pero bueno, te quiero mucho. Tranquilo. Entonces, bueno, me pongo en contacto con él y le digo, dije, hey, mira, voy para la ciudad, ¿quieres hacer un proyecto conmigo? La primera banda era un estilo así, post-hardcore. Yo siempre he sido ese estilo, así como post-hardcore, cleans y gritos, clean y gritos, que es siempre lo que me ha gustado. Entonces, con él fue como que hey, vamos a hacer el proyecto, se llamó Ocean Grave. Yo me salí también, o sea, tuvimos en Panamá, tocamos en Panamá, o sea, tocamos en buenos eventos aquí en Panamá. Y me salí pues porque no sentía como que ya las ganas de estar en el proyecto. Siempre ya como una relación, pues. Siempre ya como un punto como que hey, ya no me siento tan bien, pues. Nada mal con ninguno de los integrantes tampoco, ¿no? Y entonces ahí fue como que hey, voy a hacer un proyecto el cual me guste. Para no alargar mucho el cuento, yo conocí a Ramón desde hace mucho tiempo, el vocalista de Vile, porque él iba a los toques en Agua Dulce que hacíamos, él tocaba con su banda que se llama Gargage, hace tiempo que estaba activo, y yo lo molestaba, y que vamos a hacer algo, y él después de que chato y ocupado, hasta que bueno, me dijo que eso para estar listo para hacer algo, y dije, dale. Hicimos Vile, bueno, lo que ha pasado con Vile, que hemos grabado, que hemos salido, y así, se ha dado mucho la oportunidad, y yo quería estar más activo aún, pero bueno, ellos ya querían hacer su familia, son mucho mayores que yo y yo era como el peladito de la banda de Vile, pues. ¿Tú te quedaste en Vile hasta cuándo? Sigue Vile, pero Vile toca esporádicamente, pues, no todo el tiempo. ¿Pero tú sigues con ellos? Sí. Bueno, ok. desde el 2017 y todavía seguimos, a veces ensayamos, sacamos single, lo tocamos de que como una vez o dos veces al año. Así que en algún momento compartimos tarima, sin saber. Tú tocaste en Manso, ¿no? Sí. Bueno, yo toqué con Manso en 2 ocasiones, una con Hawks, otra con Witch Hunter. Y me recuerdo que cierto. ahí tocó Vile. Sí. Ah, bueno, mira. Sí. Y entonces ya ellos como que el vocalista y el bajista dije, bueno, voy a hacer mi familia, que vamos a tener, o sea, él y su esposa, pues vamos a tener un bebé, estamos planeando esto, y yo como que, ok, bueno, normal. Y yo estaba con la ambición de seguir, pues. Y en ese momento estaba la pandemia, todo se bloqueó, y ya como reactivándose un poco, yo tiro un post en Instagram y dije, hey, cualquier persona que esté buscando baterista para un proyecto musical, que me escriba. Y me escribieron bastante amigos, conocidos, gente que no conocía, y me escribió Jan Michael. Y bueno, yo dije, bueno, yo conozco a este chico, vamos a ver para qué trae, pues.
y me enamoré de Berserk. Qué cool. Así que ustedes, como amistad, se conocieron también en la situación pandémica, ¿no? Ahí. Diría que yo lo veía en los eventos cuando cantaban Watch Me Face It. Nunca tenía como una relación así de que... Cercanía. Más allá de, Sí. hola, ¿cómo estás ya? No teníamos esa relación. Pero ya cuando nos acercamos más, ya cuando me propuso el proyecto, yo lo escuché. La verdad, te voy a ser bien sincero. Vi lo que me envió y yo dije, bueno, lo voy a escuchar en la noche. Cuando lo escuché en la noche me voló la cabeza que yo dije, chaval, yo tengo que estar en esa banda. Qué bueno. Tengo que estar en esa banda. ¿Y tú estás en la banda hace cuánto? Desde después de pandemia, después de pandemia, como que 2021 por ahí. Ujú. Ajá, 2021. Y ya, pues, a Clavo, que también lo conoce, que me dijiste que hablara de las bandas, pues. Clavo ¿cómo que? Me obligaron a tocar ahí. Ahora, porque ahí yo no podía más, pues. Así que Ok. me obligaron a tocar y ahí estoy también. Que me gusta así, pero Sí. saco el tiempo, lo que pueda, con cada una de ellas para... Pero tu proyecto o tu banda, no hablemos proyecto, tu banda principal es Berserk. Activamente sí. Activamente sí. Bien. Activamente sí. Berserk y Clavo, diría yo, para tener una balanza. Billy es como De vez en cuando. de vez en cuando, sí. Ok. Billy es bastante conocida en Panamá, ¿no? Cuando tocamos ahí en Manso, me recuerdo que hay como un fan base ahí de Billy, ¿no? Sí, sí. Interesante. De vez en cuando tiramos singles cuando podamos. Ahora es como que hey, vamos a reunirnos de nuevo para hacer algo y estamos en eso, pues, como para qué sale, Bien. sin presionarlo. ¿Y tú, Jean? ¿Cómo fue tu historia también de empezar con bandas? En la escuela. En la escuela yo, como estaba muy fascinado con el tema de la guitarra y la música, yo quería organizar y armar una banda. Entonces, en mi promoción en el Javier, yo conocí a Iván Marchoski. Lo debes de conocer. Él también está en un montón Total. de grupos, hace un montón de cosas. Lo entrevistamos aquí con Llevarte a Marte. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, él y otro amigo más, se llama Giuseppe Lavieri, ellos se ponían a tocar guitarra en los recreos. ¿Cómo es? Se ponían a hacer covers de Avenged Sevenfold y eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, gracias a ellos me acerqué un poquito a otras personas más en la escuela que también como que querían hacer cosas de música. Y nada, conocí a Cleveland. Cleveland es baterista, compositor y letrista en Watch Me Face It actualmente. Entonces, pues nada, hubo un periodo en el que, para no alargarlo tanto, ¿no? En el que él estaba buscando a alguien para ser vocalista en su grupo y no había nadie. O sea, él había conocido a 2 personas dentro de su promoción, pero como que no se pusieron de acuerdo. Entonces ellos, este Cleveland vio que yo también le metía a los culturales, al Friday Screaming, todo este tipo de cosas. Y me dijo, ¿sabes qué, Jan? Mándame un par de notas de voz, cántate esto para ver qué tal y vamos a ver si calas pues, en el proyecto. Entonces yo le mandé las notas de voz y él me dijo que ok, listo pues, vamos a practicar tal día. Yo dije, ok. Y fuimos a practicar, creo que fue en la casa de una persona que no me acuerdo quién era, tampoco me acuerdo el lugar, pero un lugar bien siniestro, súper siniestro. Yo temí por mi vida por ahí porque eso se veía peligroso, pero bueno. Mi mamá me dejó tirado ahí y yo fui a practicar con ellos. La práctica salió cool. Y bueno, ya yo era miembro oficial de Watch Me, pues, como vocalista. Ok. Entonces... ¿Pero ahí solamente como vocalista o guitarra y voz? No, solamente como vocalista. Solamente vocalista. Ok. Sí, sí. Es que también, como te había mencionado anteriormente, a mí me fascinaba todo. Todo. Pues yo quería hacer como todo, pero no me podía concentrar en una sola cosa. Pues nada, o sea, el proyecto avanzó bastante bien. Él siendo una persona bastante... Cleveland, siendo una persona bastante dedicada a la música como tal. Hoy en día sigue siendo muy dedicado a la música. Creo que se dedica de lleno a eso nada más. Hoy en día. Él me ayudó a evolucionar musicalmente hablando, la verdad. Yo lo que soy hoy en día, a mi parte, es gracias a él también. Tanto como líder en el grupo, aunque no me considero líder,
Pero sí. Tienes cara de líder, man. Sí. Es que alguien tiene que poner orden. Si no Muy se pone, bien, muy si no bien. se pone orden, las cosas Muy no se bien. hacen. Tú eres ese, ¿no? Sí. Que pone orden en las cosas. Sí, sí, sí. Sí. Soy el amargado, el cascarrabias, por decirlo así, en el grupo. El papá. No, pero el problema es que cuando las personas empiezan a poner orden, entonces la gente queda tipo, ay, pero qué serio, qué aburrido. Y tal. No, hay que poner orden. Sí, total. No es que somos amargados ni nada, es que la gente se pone en relajo y hay que poner orden. Muy bien. No, te cuento que yo en mi época de banda, yo era el tipo que ponía orden. Ah, sí. Y tenía eso, que muchas veces te miramos con el amargado. Pero, puta madre, o sea, alguien tiene que hacer con la cosa que funcione. Con la correa, ¿no? Pero Sí, bien. sí, sí. Bueno, entonces, pues nada, llegó un momento dado en el que sentí que ya yo no podía dar como más apoyo vocal en el grupo y yo tuve una conversación con Cleveland en mi casa y decidí pues ya salirme del grupo. Y antes de salirme del grupo ya existía Berserk y entonces solamente pensé en dedicarme a Berserk, pues. Y así fue. Pero Berserk, tú eres el fundador. Sí, sí, junto con el vocalista. Ok, con John. Sí, ¿Y cuándo empezó Berserk? en 2019. 2019. Un año antes de la fucking pandemia. Sí. Mierda. Y cuando ustedes empezaron Berserk 2019, ¿quién eran los integrantes? ¿Tú, John? Eran 4, ¿no? Sí, Si no estoy equivocado. no, éramos los 5. Eran 5. Sí, éramos... Bueno, habían personajes que creo que nunca habían estado en un grupo. Uno que se llamaba Jeremy, Ok. que fue el que comenzó a tocar la batería. Y otro muchacho que no recuerdo el nombre, pero es del interior, que por obvias razones, por el tema de la distancia, pues no pudo seguir en el grupo. Ellos dos iban a ser los primeros integrantes de la banda, aparte de mí y de John. Pero bueno, por temas, tanto como la distancia, entre otras cosas más, pues no siguieron en el grupo. Entre John y yo tomamos la decisión y decimos, ¿sabes qué? En verdad, conversamos con ellos y no pasa nada. Luego, después de eso, se unió un amigo que se llama Juan Alexis, que él ahorita mismo tiene su grupo es una combinación de thrash metal con metal melódico que se llama Metal Code. No sé si lo has podido... Sí. Sí. Sé quién son. Sí, qué bien. Bueno, él entró siendo guitarrista en mi banda, Juan Alexis. Y también está Joel Alexander, que empezó siendo bajista en mi grupo. Creo que era su primer grupo, la verdad. Si no fue hasta después de... ¿Qué? No recuerdo qué año fue. Pero ellos dos ya no estaban en el grupo. Y entonces entró Eduardo. Luis, que es actualmente creo que bajista de Durso. Sí. Ajá. Sí, bajista de Durso. Pero bueno, no está aquí en... No está en Panamá. Panamá. No está en Panamá. Ok. Y Edwin, como baterista. Se me olvidó mencionar a Gabriel. Ok. Bueno, nuestro primer baterista fue Gabriel Castillo. Sí, sí. ¿Y Gabriel sigue tocando en alguna banda o no? Él tuvo unos proyectos aparte, pero como que no llegaron a sobresalir, a crecer, pues, Ok. a evolucionar. Quedaron haciendo como proyectos así como para llamear y ya. Actualmente no sé si sigue teniendo algún proyecto o algo así por el estilo. Ok. Guitarrista que hace par contigo es Eduardo. Ajá. Y ustedes básicamente juntos en esta formación, Ujú. por lo que puse acá en mi cabeza en el timeline, como 2021 más o menos, que fue cuando tú entraste, ¿no?, en la banda. Que tú mencionaste que tiene como más o menos 5 años. Sí, entré en el 2021, pero Eduardo entró un poco después. Ok. Diría yo como 2 años después. Después del Manso Fest. Fue después del Manso Fest. O sea, el primer toque que tuvimos en Massive Fest. Ok. Como Fue en Berserk. 2023. Ah, ok. Sí, 2 años pues. Eduardo se integra a la banda en 2024. ¿Y Eduardo tocaba en alguna banda antes o no? Hace muchos años atrás, él tocaba en un grupo que se llamaba As the Spirit Rises.
Ok, Era un grupo de metalcore. ok. Sí, sí. Yo, él conozco tocando con Berserk. No, no sabía de su pasado musical, pero ustedes se encajan muy bien, ¿no? O sea, la banda es muy cohesa, ¿sabes? Como cuando yo mencioné que vi ahí en el Volcano Blast. Y me gusta mucho el frontman. Joe es un tremendo frontman, ¿no? Para este estilo no es fácil ser frontman porque muchas bandas de este estilo tienen guitarristas que cantan, ¿no? Y tú estar ahí solo metiendo la cara también no es fácil, ¿no? Sí. Así que, bueno, Jean, entonces tú, fundador de Berserk, pero tengo curiosidad de saber qué significa el nombre Berserk, de dónde sale. Ok, es un poquito gracioso, pero que el nombre viene de un videojuego eh, que se llama Doom. Que dentro del juego hay un potenciador que se llama Berserker. Que lo que hace lo que hace el personaje es que se vuelve súper fuerte y cualquier enemigo lo destroza de un solo golpe. Entonces yo quise buscar qué significaba esa palabra. Y lo que me salió dizque, en Google fue dizque, frenético o frenesí. Y yo dije, ok, esa palabra me interesa. Buscando un poquito después también me enteré que obviamente esto era un rango de los vikingos. Que un vikingo que no le teme a la muerte. O sea, él se enfrentaba de lleno a lo que se venía enfrente y no importaba si le habían cortado un brazo, el man seguía peleando. Eso también me llamó mucho la atención. Pero pues nada, yo hablando con John un día en mi casa, le vengo y le comento, o sea, estábamos hablando de esto, pues. Y yo dije, vamos a ponerle el nombre a la banda, pues, vamos a ponerle este nombre. Porque me interesa, porque eso es lo que quiero expresar. Quiero dar a entender que la banda da esa energía, pues. Y bueno, así fue como escogimos el nombre. Qué bueno. Sí, sí. Me encanta el nombre, no sabía del significado. Pero igual me encanta también la parte gráfica. ¿Quién es el responsable por la parte gráfica? ¿Eres tú, full? Sí. O sea, tú creaste el logo también. No, el logo actualmente no. Se lo pedí a un argentino que se dedica especialmente a hacer logos para bandas. Ah, qué bueno. Sí, sí. Qué Sí, bueno. sí. Es muy bueno el logo. Muy Gracias, bueno. gracias. Muy bueno, me encanta. Y la parte gráfica me encanta. Yo cuando fui a Volcano compré el t-shirt manga larga, pero no es mi talla. Ah. Yo compré justamente porque me encantó la gráfica, ¿no? Mm. Pero hablando de otro tema, ¿no? La composición. ¿Quién son las personas que participan en la composición de las canciones de Berserk? Actualmente, hablando, bueno, vamos a empezar. Los primeros singles que sacamos, el primer EP y este primer álbum que sacamos, perdón, lo compuse yo. Lo compuse yo. Y claro, si hubieran estado los integrantes actuales del grupo, pues cada uno hubiera agregado algo al álbum, porque hubiera sido mucho más fácil. Porque el álbum lo comencé a escribir fue durante pandemia. Pero pues nada, sí, todo lo que ahorita mismo está de la banda lo compuse yo. Ok. Y como tú mencionaste, ¿no? Tiene una historia de lanzamientos. Y ahí también quería que si tú puedes explicar discográficamente qué tiene Berserk. Porque yo conocí a través del álbum, ¿no? De ustedes, el Full. Pero no conozco... Antes. Sorry. No. Primera vez que lo pego. Pero no conozco antes, ¿no? Ah, ok. Entonces, bueno, el primer single que sacamos se llama Father. Esa canción la escribimos entre John y yo, la letra. La canción, la instrumentación sí la escribí yo. ¿Qué significado tiene? Father, bueno, es como un amor-odio que le tenemos a nuestros papás, por Ok. decirlo así. Bien. Es algo relacionado a eso, un tema un poquito personal. No es una manera de nosotros dos, porque pasamos casi por lo mismo, pues. Tanto John como yo, de desahogarnos por ese tema. Ok. Sí, sí.
Después... Ese fue el primer single. Sí, ese fue el primer single. ¿Pero llegaron a lanzar esto físico o no? No, eso sí, no, fue full digital. Ok. Ajá. Después de este single sacamos un pequeño EP que se llama Truth is Expensive. Que ahí saqué otros temas en los que John no participó, creo que en letra, si no fui yo. Y todo igual del resto yo la composición. ¿Y físico o no? Solamente No, digital. no, Digital. solo digital. Ok. Y después viene el disco full. No, después de este EP lanzamos 3 singles. El primero fue Murder, luego fue Fateless, Y ¿verdad? después Doom. Ajá, fue Fateless y después Doom. Y de último, entonces sacamos el álbum completo de las 10 canciones. ¿Dónde grabaron ustedes? En Eco Studio, con Dominic Moreno. Ok. O sea, tanto producción como máster y mezcla fue con él. Es la primera vez que escucho del estudio y de él como ¿Sí? producción. Sí, sí. No había escuchado ninguna banda que vino acá mencionó. Cuéntame un poco la experiencia de cómo fue grabar el disco, el estudio. Bueno, todas las producciones que te acabo de comentar, todo lo que hemos sacado, todo lo he grabado con él, con Dominic, ahí en su estudio de Eco Studio. Yo a Dominic lo conocí en el proceso de grabación con Watch Me Face It. Cuando fuimos a grabar las primeras canciones de Watch Me, fuimos a grabar allá. ¿Dónde es el estudio? Eso está por el Cangrejo. Ok. Por el Cangrejo, sí. Cerca de Alfaro, de hecho. Tú vas bajando por la calle de Alfaro, antes de salir hacia la principal o hacia la calle, que está yendo para la Puma, creo que es. Ok. Tú giras para la mano izquierda. Ahí hay unos edificios. Bueno, en uno de estos edificios está el estudio. El estudio. Sí. Y bueno, yo conocí a Dominic gracias a Cleveland y me pareció una persona muy profesional en el ámbito de esto de la producción. Y fue gracias a eso que después cuando decidí como que ir a grabar, pues tenerlo a él como la primera opción. Ok. ¿Y Sí. en cuánto tiempo grabaron el disco full? ¿Tardó mucho o fue rápido? Sí tardé un poquito porque el tema de la composición, como solamente me estaba descargando yo, fue un poquito complejo, pues. Pero bueno, de la noche a la mañana un día decidí, me quemé así la cabeza y terminé de hacer como 4 canciones. Yo creo que me demoré como unos 2 años y medio. 2 años y medio, sí. Ok. Sí. Y antes de hablar de proyectos futuros, Edwin, tú como baterista, ¿cómo es, para que también la gente entienda, ¿no? Un poco, cómo es recibir composiciones y meter el tuyo, ¿no? Porque hay 2 formas, o que la banda tenga una persona que es, yo quiero que haga esto, tiene que ser así, 100% así, o una mezcla, o cosas que tú escuchas, es, mira, eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo fue el proceso en el disco ese principalmente? Fácil, voy a empezar por ahí en el sentido de que él me ha dado la oportunidad de que, ok, hay una estructura, hay una ejecución de otra persona, pero llévalo a tu estilo, pues. Y me da esa libertad de que sí, obviamente la base, como te digo, tiene que ser igual, pero de vez en cuando puedo meterle mi spice, pues, mi sazón. Así que esa parte fue fácil. Claro, aprender las canciones, todas las canciones de Berserk son diferentes, hay ciertas partes que se parecen un poco, pero creo que no fue tan difícil, pues. Igual me gusta el proyecto y eso fue lo que lo hizo hasta donde estoy, pues. Bien. Y otra cosa, lo que tú comentaste, ¿no? Para el estilo, las músicas tienen su particularidad. Sí. Y creo que cuanto más detalles las bandas en este estilo ponen para como que agregar el sazón, como tú comentaste, es lo que las hacen diferentes.
Para ti es un poco así también, sí, agarrar, porque tú puedes decir, bueno, yo entro en un estilo de música donde la afinación ya es más baja, no, todo puede sonar como muy, no sé, oscuro, pesado, pero cuando metes ahí toda la parte percusiva es donde también da muchos detalles a la canción, ¿no? Y ese es un trabajo que existe bastante. Sí, yo te comenté que yo de este género, por ejemplo, o sea, el beatdown era algo nuevo para mí, pues. Sí, he tocado en bandas hardcore, pero no a este estilo, pues Berserk siento que lleva un poco más de doble pedal, lleva más movimiento de manos, blast beat y eso en ciertas partes y fue un reto. No fue fácil esa parte, pero ya ahí me tuve que acoplar, pues. Así que eso sí lo digo, que fue un reto, pero en el tema ese que me dijiste, sí, o sea, ocurre esa parte, pues, de que a veces tienes que aprenderte la cosa by the book, porque como tocamos consecuencias, eh, si haces algo distinto a veces te logras perder, pues. Entonces como que tienes que estar estructurado, aunque sea con la base, y ejecutarlo bien, pues. Lo Y- más cercano posible. Y todo en vivo, imagino que ustedes utilizan el click, ¿no? Sí, exacto. Tratamos de incorporarlo. Yo soy de las personas que sin clic yo tengo un descontrol. A veces toco rápido, a veces toco lento. Tengo ese problema. Entonces, sí, tengo que tocar con clic sí o sí. Y bueno, gracias a un amigo que se llama David del Valle, siempre me ponía ahí, practica con clic, practica con clic. Y ahí fue como que se me hizo más fácil, pues, en este mundo de la banda, pues. Bien. Desde temprana edad. Y se percibe, ¿no? Yo creo que cuando justo los vi ahí en vivo y Jan, o sea, lo que comenté, era muy perfecto, o sea, las guitarras como todo muy cuadradito así, ¿no? Y es difícil hacer eso en este estilo si tú no tienes ¿no? Algo que estés guiando ahí. ¿Cómo es para ti, Jan, eso? ¿Es normal? ¿Ya te acostumbraste? No, aún no me acostumbro. Aún no me acostumbro. Es que nosotros en vivo regularmente el único que está usando los monitores estos, los in-ears, es Edwin. Ok. Como yo soy el que he compuesto las canciones, se me es mucho más fácil estar al tanto del tiempo de la canción. Igual me toca seguirlo a él. Si él se sale, pues me puedo perder. Pero se me es un poquito más complejo perderme que a los demás. A los demás como son... están reentregados al grupo, sí, a veces se les cuesta, pues. Pero hemos practicado bastante, lo suficiente como para que eso no suceda. Porque es incómodo, no sé. Sí, yo no me acostumbro. Yo lo he hecho en 3 ocasiones y yo me termino quitando los audífonos porque no puedo. Sí. Siento que no fluyo, no me deja ser yo en tarima, pues. No sé. Pues yo creo que hay gente que tiene mucha facilidad y facilita el trabajo de todos. Porque igual que tú, yo tengo otro problema. Yo acelero todo. Puta madre. Entonces todo se pone mucho más rápido. Y creo que con clic es una forma de Sí. ¿no? retener la persona, el animal de la velocidad. Pero, Literalmente. Ahora sí, en el estudio imagino que ustedes utilizan el clic para grabar, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Ahí sí, ok. Sí. Porque yo también soy de la época que no utilizaba clic para grabar. Ya la vida. Sí. Y tú percibes, todo sale como un poco ahí diferente. Hablando un poco de producción musical, pero también de videos, ¿no? ¿Cuántos videos tienen ustedes hoy en día de Berserk? Primero Father, ¿no? Hasta Father, luego está Doom y el último que sacamos fue In the Faucet. ¿Y eso producción full de ustedes o cómo es el tema de trabajar con videos? Porque es algo también, igual que la música, en el momento de entrar al estudio es complejo, ¿no? No es fácil pensar en todo el tema, dónde grabar, qué utilizar, quién va a grabar, cómo, calidad, 4K, 8K, ¿no? O sea, un montón de cosas, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia de ustedes grabando videos? Bueno, yo tenía un conocido que también lo conocí en la escuela. Se llama Edwin Cutire. Él desde que salí de la escuela y conversamos un día,
yo vi que él se dedicaba full de lleno a lo que era fotografía y grabación. Y un día yo le pregunté si él estaba dispuesto a grabar para la banda. Y bueno, hicimos un deal. Y bueno, ahí grabamos el primer single, que fue Father. Y bueno, con respecto a las locaciones y todo eso, bueno, tratamos de buscar como un lugar espacioso, lo más limpio posible, sin no molestar a nadie, que eso fue complicado. Fuimos a un lugar en Amador. Y dije que bueno, aquí mismo es. Aquí mismo es ese lugar abandonado, todo feo y destrozado. Aquí mismo es. Aquí vamos a grabar. Entonces nos pusimos de acuerdo todos y fuimos a grabar. Los retos de ese día de la primera grabación fue meter el equipo a esa galera abandonada, porque el acceso era muy complicado. O sea, teníamos que entrar por una ventana. Una ventana. Y meter todos los chécheres por ahí fue complicado. Tanto batería como amplificadores, nosotros mismos, pues, y la calor, hacía buca calor. Pero bueno, nos dimos cuenta ese mismo día que ese lugar era un lugar que muchas personas iban a grabar. O sea, ese mismo día que estábamos grabando, habían personas haciendo fila afuera para grabar. O sea, sí, habían personas afuera esperando. Eso fue random, pero bueno, había gente esperando afuera. Eso es en Amador. Sí, ese fue en Amador. Y algunas de las tomas fueron en una de las... En espacios del primer apartamento de Costa del Este donde yo vivía antes. Ok. Ajá. De niño. Que ahí, o sea, si tomamos en cuenta lo de la historia del single, como parte de mi infancia, tuve temas un poquito personales con respecto a mi papá y mi mamá. En ese apartamento, pues, decidí escoger ese lugar. Ok. Entonces, vas a ver a John gritando literalmente en el pasillo del apartamento. En el video. Sí. Sí. Y todo eso tenía una coordinación, ¿no? Digo, como tú mencionaste, está bien, grabar en Amador, en un lugar como que abandonado, sí, tenía un poco de control, pero tú vas a grabar en el apartamento, el edificio, ¿no? Es como... Sí, eso no fue tan complicado porque, pues, como mi mamá todavía sigue siendo dueña del apartamento, pues, esto... No nos hizo difícil llegar. Accesar al apartamento. Y segundo, pues, como solamente era la parte vocal, no era tan ruidoso. Entonces solamente poníamos la música de backing track y yo haciendo las mímicas y todo lo demás. Y ya. O sea, no era tan complejo. Okay. Realmente lo único que te podría decir que fue disque medio tricky fue el desorden y la limpieza, porque agarramos un par de cuadros ficticios de John y su papá y tal, entonces él tiene que tirarlos, o sea, hace poco de checheleros por ahí tirados. Okay. El actor que hizo del papá de John en el video también, que lo tumbamos, lo maltratamos todo en el video, se cayó, tiramos la mesa, o sea... Eso fue el único desorden en el video, que fue, dije, el desastre ahí en el piso, pero eso normal, se limpia y ya se acabó, no pasa nada. Y después los videos que siguieron, ¿cómo fue el tema de trabajar ideas, producción y todo lo demás? Porque también evoluciona, igual que la música, creo que vas metiendo cabeza, ¿no? Claro, bueno, después de ese, cuando sacamos Doom, no teníamos como una clara idea, bueno, yo realmente no tenía una clara idea de lo que realmente quería, solamente quería como un lugar espacioso y oscuro, y ya, eso era todo. Porque la letra es un poquito fuerte, pues habla un poquito más o menos de la humanidad, pues, y de cómo somos nosotros como humanos, pues. Valga la redundancia. Eso pasa, normal. Entonces, como no teníamos tanto presupuesto para tanta cosa, tipo cámara en fondo verde y cosas así, pues evidentemente yo sentía que lo más fácil, factible, era un lugar oscuro con muy poca iluminación. Entonces yo hablé nuevamente con mi amigo Edwin y le pregunto, hey, ¿tú conocerás algún lugar así, así? Y me dice que, chavo, bueno, en verdad no. Pero si se te ocurre algo, bueno, podemos ir viendo, pues. Entonces, él conoce a un señor que es dueño de un taller de madera. Por allá, por Ciudad del Saber, Clayton, por esas áreas. Entonces me dice, mira, si este lugar lo adecuamos bien, podemos hacer el video aquí. Yo dije, si quieres, llega un día, visualizamos todo y vemos qué es lo que tenemos que utilizar, comprar y seteamos. Yo, dale, cuero.
Entonces, ya yo tenía yo tenía una batería. Entonces yo llevé mi batería, la alfombra, los chécheres, compramos unas telas para cubrir ciertas áreas. Edwin ya tenía un montón de equipo de iluminación, entonces bueno, utilizamos las luces, hicimos todo el desorden ahí para organizar la cuestión. Y ahí salió el video. Grabamos todo. Fue en este taller. Sí, en ese taller. Al final. Bien. ¿Y el último video cómo fue? El último video, ok, yo hablé con Etienne, que si lo conoces. Sí, sí, sí. Lo que hizo video de Ática. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, nosotros vimos todos estos videos. Yo conocí a Etienne realmente en un evento de esta banda que se llama Opresor. Opresor, sí, sí, sí. Ajá. Fue un evento de Hangar y ahí fue que lo conocí, que él estaba contratado ahí como para hacer cobertura. Ok. Y entonces yo le consulté en ese entonces a Rodín que si este pelado podía hacernos también cobertura a nosotros, porque eso me interesaba. Y me dice, sí, con tal de que le des como algo de dinero, él te hace la cobertura y el edit. Y dije, genial. Entonces, cuando él me manda el video, yo digo, wow, esto está pretty. Me interesa. Entonces, fue ahí que yo guardé el contacto y más adelante, cuando decidí hacer algo un poquito de mejor calidad, le pregunto y le consulto, hey, ¿qué tal si hacemos algo así, así, así? ¿Qué te debo brindar yo a ti para que hagamos esto? Entonces me dice, bueno, hagamos un trato, nos organizamos bien. Hablé con la banda para realizar esto. Etienne ya tenía como un espacio. Él ya lo tenía todo, casi todo. Ya él lo tenía casi todo organizado, hasta el guión del mismo video. Qué bueno. Sí, él me ayudó a hacer todo eso. Entonces, pues nada, le pregunté a un par de personas cercanas si me querían apoyar. Y entonces esos fueron los actores, el padrastro de John, mi hermana. Qué cool. La maquillista eran unos conocidos de Eduardo y de Victoria. Y bueno, ella nos ayudó a maquillar a tanto a mi hermana como a John y al padrastro. Y así. Y bueno, el video salió, creo que bastante genial. Qué bueno. Sí, No, sí. súper. El video es brutal. Tengo dos preguntas acá antes de entrarnos en la parte final de la entrevista. Que una es, ¿qué prefieren ustedes? ¿Estar tocando en tarima o estar en estudio grabando? Yo te voy a responder eso. Estar en estudio grabando es lo que queremos hacer ahora. Así que yo prefiero tocar en tarima, por ahora, pues. Pero sí, o sea, queremos grabar y es algo que tenemos en mente. De hecho, hicimos un campamento a principios de este año que fuimos a Cerro Azul, nos internamos 3 días como para poder, ahora sí, entre todos, dije, hey, vamos, que no sea mi amigo solamente, sino que vamos a involucrarnos todos para ver qué sale, pues, qué algo nuevo a ver que tenga cada uno puede meter. Y las canciones están ahí, no hemos sacado el tiempo como de reestructurarlas o hacerlas versión final para grabar, pero sí viene en plan, pues. Qué bueno. ¿Y tú, ya? También quiero grabar, quiero grabar. ¿Pero tú prefieres que tarima o estudio? Ahorita mismo, más que nada, es grabar, sí. Quiero ya ir al estudio ya a sacar un poquitón de canciones que tenemos ahí. Sí, no, eso es un tema complejo, porque obvio, tú estar en tarima, a ver, pensando tarima, cuando la tarima tiene buenas condiciones, el sonido está bueno, cuando tú tienes buena audiencia, ¿no? Eso es cool, porque tú vives un momento muy especial. Pero yo soy defensor del estudio, porque para mí el estudio es donde hay la fumada, es donde todo se empieza a nacer, ¿no? Es como se crea las ideas y, no sé, ahí es como la magia de lo que después tú vas a llevar a tu público, ¿no? Entonces, obviamente, yo respeto a todos y hay que convivir. Yo agarré la pregunta general, ¿no? No, sí. Hay que convivir con los dos, ¿no? En realidad. Yo creo que no es un tema de preferir uno u otro, solamente que tal vez las cabezas más creativas en este momento del estudio es un regalo. Es como cuando tú estás con gente que
produce bien, que te da también elementos para poder ahí meter y hacer cosas que tú puedas replicar en vivo, ¿no? Obvio. Eso es bastante cool. Y la otra pregunta es sobre inteligencia artificial, ¿no? Y acá hablando de dos cosas. Una, Jean, tú eres diseñador gráfico, ¿no? ¿Cómo es tu día a día con la inteligencia artificial? ¿Cómo convives con ella? Bueno, hoy la utilizo más que nada como una herramienta para facilitarme algunas otras cosas en el trabajo. O sea, no que me haga el trabajo, pero sí utilizarlo para reducirme el trabajo arduo, pues. Antes tú agarrabas un pedacito de una imagen para luego meterla en otra y tener que retocarla para que se viera como un fotomontaje real. Ahora no, tú nada más agarras, seleccionas en Photoshop, le pones ahí rellenar y ya. Te hace el trabajo completo. Porque tú mencionaste una cosa interesante también, que mucha gente no sabe. Adentro de las herramientas que ya existen, históricamente hablando, Photoshop, Illustrator y todo eso, hoy hay las facilidades de la inteligencia artificial. Porque otra cosa también es utilizar Illustrator, Photoshop, pero también herramientas que están afuera y que dan opción de hacer cosas de inteligencia artificial. Es muy amplio, ¿no? Imagino. Pero tú convives bien con el tema de la inteligencia artificial. Sí, sí. 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 Uso más el ChatGPT que otra cosa, la verdad. Para este tipo de cosas así de IA. Y Edwin, a ti pregunto más por el tema, bueno, tú trabajas con tecnología, ¿no? Sí. ¿Cómo es convivir con la inteligencia artificial estando corporativamente en la tecnología? Todos los días. Todos los días. De hecho, en mi departamento hay ciertas métricas de uso semanal y tienes que como que cumplirlas, pues. Qué locura, Qué ¿no? loco, sí. Pero sí, facilita mucho las cosas. Crear correos, a veces tú, hey, tengo esta idea, algo así, y ya un draft te tira y nada, es como el knowledge base de todo el departamento, pues. Preguntas y ahí te sale. Y claro, hay ciertas cosas que la IA todavía tienes que ponerlo, como ayudarla, ¿me entiendes? Sí, como sí. para que se retroalimente, pero sí es todos los días. Todos los días. Otro día yo estaba intentando hacer un tema utilizando cloud, ¿no? Y era muy chistoso porque él como que no entendía mis preguntas. Y estábamos como que ahí remotamente peleando. ¿Sabes? Sí, me ha pasado eso. Yo me acuerdo, Axel posteó una vez en la historia de Instagram que le estaba hablando con ChatGPT como para ayudarle en algo y parece que tampoco le estaba funcionando. Y Axel le dice, amigo, si no puedes hacerlo, dímelo. Tipo, y él dice, es verdad, yo ahorita mismo no soy capaz de hacer esto, puedo hacer esto y lo otro. Otro día hicimos porque de mi trabajo más se utiliza también por un tema de mucha información numérica y poder como que hacer un recheck, ¿no? Pero me dio un número raro y fue como cuestionarlo y al final fue un poco así, fue como que, sorry, me equivoqué porque conté la línea, el row del título, ¿no? Y incluí eso como un número. Y en realidad me hacía un puto número de diferencia, ¿no? En un mundo de números. Carajo, ¿de dónde viene eso? Y ahí asumió su error. Pero es muy loco, muy loco, ¿no? O sea, lidiar con eso. Tiene que ser bien específico. Sí. Y ahora pregunta para los dos de inteligencia artificial también. Es el tema de la música. Porque hoy hay ciertas facilidades, ¿no? Que mucha gente está utilizando. ¿Y ustedes llegan a utilizar algo o no? No. De hecho, el campamento fue puro crudo. Vamos a ver qué fluye. Inteligencia real, no artificial. Real, sí. Sí, ¿Pero ya experimentaron alguna vez o no? Experimentado, sí he escuchado aplicaciones, la normal que se conoce por ahí. ¿Cómo se llama la famosa esa que toda la gente está usando? Suno, creo que es. Suno, ¿no? Sí, hay un amigo que toca guitarra acá que otro día se acercó y dice, escucha esta canción. Y yo la escuché, era como un power metal, así, ¿sabes? Y como, cool. No es mía. Pero empezó así. Y el tipo como una guitarra, él solo. Y para Suno puso todo, o sea, quiero que sea una canción inspirada en tal banda con una voz que mezcla tal y tal persona y le entrega la canción. Bien, pero suena, o sea, para mí suena raro. Sí. Se siente como que es artificial, ¿sabes? Pero claro. no sé, man, no sé, o sea,
Nosotros tenemos un relajito en el grupo de Vile que siempre nos jodemos tirándonos canciones. Hasta él yo lo jodido con eso. Pero ya está ahí, pues, ¿no? Como para creatividad de bandas, pues es como que ya too much. Sí, bueno. Nada, chicos, antes de cerrar, quería preguntar a ustedes, hay una parte todavía, sorpresa, pero antes de cerrar eso quería preguntar, Berserk, ¿cuáles son los planes futuros de ustedes? Bueno, yo diría que tenemos que terminar de componer las canciones que teníamos planificado componer e ir al estudio. Ese es el next step. Ese sí, ahorita mismo sí. Okay. Pero mientras eso, siguen tocando. Digo, si aparece algún toque, ¿ustedes van a estar presentes o es un momento de pausa también de toques? No, si aparece una oportunidad buena, no vamos a decir que no. Okay. A menos de que alguno de nosotros pues no dispongamos del tiempo, pues, Okay. o por fuerzas mayores, pues, por decirlo así. Y aprovechando eso, justo hablando, ustedes ahora van a ser la banda que va a abrir el toque ese Dying Fetus, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la oportunidad? Eso, bueno, todavía tenemos tiempo, no es noviembre. Sí, es en noviembre, Así 21 que, de noviembre. Sí. ¿Cómo apareció la oportunidad? ¿Cómo fue? Bueno, un día tuve la oportunidad de conocer al dueño de Eclectic, ¿Miguel o Claudio? Los dos. Miguel. Miguel. Ajá, Miguel. Más que nada fue a través de Edgardo Quijada. Sí. Es Quijada, ¿verdad? Sí. Quijada. Ajá. Yo le consulté, no, que Char, ¿cómo hago yo para acercarme a él? No sé qué. Y que no, él está aquí, háblale. Yo, bueno. Fui ya directamente a donde él y le hablé. Y le hablé del grupo, le dije que cualquier cosa estábamos a disposición para cualquier evento. Y pues nada, ahí tanteando le pedí el contacto y habíamos quedado en que yo le iba a mandar como que información de la banda, el press kit de la banda y todo lo demás, pero nunca se lo mandé. quedamos ahí en un hola, ¿qué tal? Y ya, quedamos en eso. Pero pues nada, un día Edgardo me llama y me dice, ¿y ustedes qué van a estar haciendo para tal mes? Yo dije, pues de momento nada, que yo sepa. Noviembre es literalmente fiestas patrias, pero él no me dijo específicamente noviembre, él me dijo octubre, noviembre. Yo dije, bueno, no sé, no tenemos nada, la verdad, para esa fecha. Y dije, bueno, es que está en conversación esto. Y dije, bueno, qué bien. Qué bueno. Sí, pues nada, después cuando me confirmó bien, me dijo, sí, ustedes están dispuestos para abrirle a esta banda. Y yo dije, sí, cómo no, claro que sí, venga. Dale. Dale. Qué bueno. ¿Eso va a ser en Rock and Folk? Sí, en Rock and Folk. Así que 21 de noviembre, Rock and Folk, Dying Fetus, Berserk, para que la gente ya se planee, ¿no? Claro Sí, que sí. Es una época que sabemos que en Panamá específicamente hay mucho de feriado y todo lo demás, pero es una tremenda oportunidad ahí de ver. Y Rock and Folk es un lugar súper cool, ¿no? O sea, el sonido ahí es muy, muy difícil que esté mal. Claro que sí. Yo creo que la mayoría de los toques que yo vi ahí estaba ahí, perfecto. Súper. Bueno, nosotros estamos llegando al final de la conversación acá con Jean, con Edwin de Berserk. Pero antes de terminar, yo siempre pido una vez más para que ustedes den su like, que suscriban en el canal y activen la campanita, que eso es importante para con que nosotros podamos crecer en el sentido de llevar lo que pasa aquí en Panamá para otros lados, ¿no? Ese es nuestro objetivo acá. Así que nos apoyen, porfa. Please. 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 Bueno, ahora vienen las 3 preguntas. Tiene que ver con matemática, geografía e historia. No, chicos. Es individual, ¿ok? Pero empezando por ti, Edwin, quería saber primero cuál fue el disco que te voló la cabeza, que tú escuchaste y dices, puta madre, cambió mi vida acá. Damn. Esa parte es interesante porque hay gente que contesta así, ¡pa! Y hay otros, obvio, que hay como pienso que imagino que hay muchas, ¿no? Bueno, Iván Y el que está al lado tiene el tiempo ahora de pensar. Es como, Sí.
¡Qué rabia! Bueno, Iván de Llevarte a Marte fue estaba en primer puesto de haber... Sí. Y Víctor también, de Víctor Ática. también, sí. Sí, los dos fueron ¡pa! Sí. Muy rápidos. Pero dije, ¿hace mucho tiempo o cómo? El disco, no sé, man, o sea, yo tengo uno que fue en mi infancia, que escuché y dije, ¡ah, cara! Brutal. Hay un gato, ¿estás escuchando, no? O sea, te voy a ser bien honesto. Yo era más de descargar música singles. Ok. Y entonces de discos sí, o sea, no como que lo tripeaba, es que full, al menos que me encantara Ok. la banda, pues. Ok. Así que en tema de disco, si yo digo de que bandas nuevas, pues puedo decir que What You Don't See de The Story So Far. Ok. Ese sí, ese disco me vuela la cabeza porque lo puedo escuchar, repeat, dije, over and over again. Ok. Pero es como un género más suave, pues algo más pop punk, por decirlo así. Ok. O el de Movements, que bueno, que es donde está Daily Lee, ese disco me gusta bastante. Que es de tu camiseta, ¿no? Sí, es sí. el... Feel Something. Feel Something, yeah. ¡Oh! Muy bien. ¡Vamos! Yo soy más suave, pues. Más fresita. Bien. No ¿Serio? hay problema, digo. Bien, yo creo que la apertura para poder escuchar estilos de música te hace crecer, ¿no? Ujú. Es como... Eso es importante. Yo vengo de una época muy radical. O sea, la gente era todo, escuchaba metal, era metal y no podía escuchar nada más. Era como, tiene que ser esto. Y si tú decías a tu amigo, hey, estoy escuchando una canción de YouTube, puta, era como criminal, ¿no? No podía hacerlo. Ok, la segunda pregunta es, ¿quién es tu ídolo? Y ahí obviamente a ti hago conexión con la batería, ¿no? Ujú. ¿Quién es el tipo que tú pones ahí en la punta del Everest? Este es. Uno de los que más yo seguí en su momento y siempre estoy traumado, y de hecho salió un capítulo de él en Dromio, es Aaron Gillespie de On The Road. Creo Ok. que es uno de los manes que no es de que doble pedal, no, o sea, pero el man tiene una energía, una fuerza dinámica, la manera que toca, el feeling, a pesar de que el man tiene como 41 años creo que es. Ok, Creo que es un ídolo. bien. Lo caracteriza a él. Qué Para bueno. ser todo honesto, pues. Y la última pregunta para ti es, ¿recuerda de un concierto o un festival que tú fuiste y que fue como, ah, puta madre, sueño estar aquí? De un festival, pero, o sea, internacional o algo así. Sí, festival de música o un concierto específico de una banda. El Knockfest que fue en Colombia, Bogotá. Tuve la oportunidad de ver a Suicide Silence, Bring Me the Horizon, que son bandas que siempre quería ver, pues. Y sí, siento que ese festival como que lo remé tanto para llegar a ese festival con mi esposa, así que... Y Slipknot también. No pude tocar en ese festival. Ok. Pero pude ver Sepultura y en ese momento estaba Eloy Casagrande. ¿tuviste Sepultura con Eloy? Sí, lo vi y yo dije, man, este man es un animal. Bueno, Jean, ahora toca a ti. Primero, ¿cuál fue el disco? O también, como mencionó él, si ustedes de una época de oír, como escuchar más sencillos y todo lo demás, pero algo que tú te recuerdas que fue como, oh, Dios mío. Bueno, para aclarar, yo me obsesionaba mucho con bandas por momentos. Ok. Pero desde que estoy chiquito, Linkin Park. Linkin Park. Hybrid Theory y Meteora. Ok. Fueron los primeros dos álbumes que yo escuché y me volaron la cabeza y yo decía, wow. Bien. Sí. Muy bien. Y segunda es, ¿quién es tu ídolo? Bueno, dentro del ámbito de la guitarra, cuando empecé, Mick Thompson de Slipknot. De Slipknot. Sí, sí. Ya dentro del lado, siendo vocalista y tal, pues Chester Bennington y Mitch Locker, que eran, dije, wow, los vocalistas que yo decía, mierda, qué locura. Bien. Tanto en producción como en tarima, pues. Cool. ¿Y un concierto o un festival que tú... Bueno, recién el concierto de Are You Ready? De Korn, allá en Colombia. ¿Tú fuiste? Ah, ¿tú Sí, fuiste? sí. ¿Y? Fue tremendo, fue tremendo. Hice fila desde temprano. Yo lo sé eso. Me da mucha curiosidad de verlos ahora, porque los videos que yo vi de estos conciertos... Que la banda de nu metal ahora en general están, o sea, tanto
nivel de producción y tal. Yo creo que los conciertos que System hizo el año pasado en Latinoamérica, que hay un video, no me acuerdo si fue el de Brasil, probablemente sí, que es como un take que hace así hacia arriba. Creo que el videógrafo es brasileño y fue como considerado uno de los mejores videos de conciertos del año pasado. Que No, es, fenomenal. o sea, y es una brutalidad. Es una Las producciones mejoraron mucho en el sentido de que tú ves bandas así que empezaron, ¿no? Yo tuve oportunidad de ver varias veces Slipknot. Brutal. Y una de ellas yo fui fotógrafo en São Paulo. Puta que lo parió. O sea, vi los tipos de la tarima. O sea, y no, eso fue tremenda experiencia. Pero después vi otras veces y la producción cada vez mayor y mejor, ¿no? Bueno, chicos, casi 2 horas de conversación. Así que les agradezco un montón por haber participado de esta locura, yo digo, ¿no? De visitar aquí la cueva y poder dar su parte ahí. Esta temporada nosotros estamos tratando de hablar con las bandas más under o más música pesada. Hay una fresa acá. No, pero sale de todo y eso tranquilo, man. O sea, es súper cool eso, la influencia de la gente, lo que escuchan. Claro. Eso es muy cool. Y es por eso también para que la gente conozca, ¿no? Y nada, así que agradecerles por el tiempo, por venir. Y quería ahora dar a ustedes el espacio para que puedan dejar su mensaje antes de que nosotros terminemos la conversación. Así que primero a ti, Edwin. Diría yo, apoyen a las bandas locales, las bandas que hacen música propia. Claro, hay público para todo, pero como que apoyen a ese talento que quiere hacer las cosas bien y como para que más bandas también de afuera puedan seguir viniendo y también otras bandas se les dé la oportunidad como la que se nos está dando a nosotros con Dying Fetus. Eso, y nada, si te gusta la música o quieres aprender cualquier instrumento o quieres entrar en esta escena de rock, aquí todos somos, por decirlo así, una sola familia, así que métele, hazlo porque te gusta, no por encajar y nada, pues o sea, eso, ¿no? Bien. Ese es mi consejo. Muy bien. ¿Tú, Jan? Bueno, complementando con el consejo de Edwin del final, ser constante. Si quieres armar un grupo, tienes que ser constante y rodéate de gente que quieran cumplir la misma meta. Que eso es muy importante. Muy bien. Y sí, bueno, tú eres así. John, creo Ya, que eres ya ves, así. ya ves. Ya lo ves. Recto, Yo papá. pienso en Eduardo igual. Sí, Eduardo también es así. ¿No? Nada, una vez más agradecer a ustedes por la A ti. oportunidad A ustedes. y espero que esto sirva también para siempre, ¿no? Una historia que acá dejamos. Estudio 71 está abierto, cuando quieran cualquier cosa, toquen la puerta, podemos hacer ahí cualquier fucking idea, ¿no? Para que podamos obviamente promocionar, eso es importante, ¿no? Apoyar. Así que muchísimas gracias una vez más, muchísimas gracias a todos que pueden acompañar y ver los episodios de Estudio 71. Hay entrevistas brutales, Ática fue la última, tuvimos con Rencía, Eugen Caras de Hambre, Adair de Paradidos, brutal. ¿Quién más vi que tuvimos esta temporada? Ya estoy... No, la de Ges, esperen, esa va a ser de la puta madre. Así que nada, así que hay entrevistas interesantes y es un recuerdo que se queda ahí por siempre, ¿no? Así que una vez más, chao. Para la próxima tenemos ahí también como que sorpresas. Para la temporada de música pesada faltan 2 entrevistas más. Y son 2 entrevistas que vamos a ir a cerrar con la llave de oro, ¿no? Como decimos. Así que muchísimas gracias, Bia, una vez más. Muchísimas gracias por el apoyo a mi esposa que recibe la gente acá. Y nada, nos vemos en la próxima. Saludos. Chao.